Estamos de vuelta en Frecuencia Memética en Divox Radio. Las invito y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en @Divox Radio, en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, así como en nuestros canales de YouTube, SoundCloud y Spotify. También pueden ver nuestro programa en streaming en www.divoxradio.com. Estamos con nuestra invitada de hoy día, Vania Figueroa. Vania, bienvenida. Un gusto tenerte acá. Hola Pablo, buenos días, un gusto saludarte esta mañana. Vania es vicepresidenta de la Red de Investigadoras de Chile. Vania, cuéntanos un poquito más de... Y vamos a hablar sobre el título de la canción hoy día, Ley de Acoso Sexual en el ámbito académico, señales de cambio. Estamos viendo procesos gigantes de cambio. Cuéntanos un poquito de ti antes de partir. A ver, ¿qué te puedo contar de mí? Soy magallánica, nacida en Puerto Natales, radicada en Valparaíso, así que soy porteña por adopción, ahí hice toda mi educación básica y universitaria. Soy bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctora en neurociencias de la Universidad de Valparaíso. Y actualmente me encuentro radicada en O'Higgins, en la ciudad de Rancagua. Perfecto. ¿Y cómo llegaste a la red de investigadoras? ¿Cómo se fue articulando esto? ¿Por qué una red de investigadoras? Mira, bueno, esto obedece a varios ciclos o varias etapas en mi carrera. Yo fui dirigente estudiantil en la Católica de Valparaíso y siempre tuve inquietud por el trabajo colectivo, ¿ya? En Valparaíso formé parte de la fundación de la Corporación Mujeres Líderes para Chile, corporación que sigue funcionando hasta el día de hoy y con la que sigo trabajando. Y por distintas experiencias durante mi carrera de pregrado y mis primeros pasos profesionales me fui dando cuenta de la desventaja que tienen las mujeres en el mundo profesional y en el espacio público en general. Y eso me llevó a conectarme con otras mujeres y cuando llegué a O'Higgins por razones laborales, conocí a la red de investigadores que estaba recién dando sus primeros pasos y ahí inmediatamente me integré a la red porque teníamos muchos temas en común y así comenzó a crecer una red de investigadores que es la primera red interdisciplinaria de Chile. ¿Ya? Generalmente las agrupaciones de investigadores y investigadoras se asocian por campos disciplinares. Y esta es la primera que agrupa distintas disciplinas y que además es la única que tiene un enfoque de género, es decir, promueve el enfoque de género en el ámbito de investigación, innovación, ciencia y tecnología. Hemos tenido aquí un par de investigadoras más, digamos, y precisamente parte de la conversación ha tenido que ver con por qué es importante propiciar el enfoque de género, digamos, en ese ámbito. Como lo que yo muchas veces planteaba, digamos, tiene que ver con la pérdida de valor, con la pérdida de valor muchas veces de sesgar la mirada, de estar siempre enfocado en una sola forma, de un solo lente al final, y que los ecosistemas cuando no son diversos no prosperan mucho, digamos. Entonces, pero, ¿qué lleva, digamos, a armar esta red de investigadoras? Como, ¿cuál es el Mira, espíritu que te trae? cuando tú te juntas con grupos de investigadoras y investigadores y empiezas a hablar acerca de las trayectorias vitales o las trayectorias profesionales, siempre surge la declaración de parte de las mujeres, ¿no es cierto?, de que han tenido una serie de dificultades para llegar donde están y siempre tienen que poner un esfuerzo adicional. Y esto tiene que ver con que la evidencia internacional así lo confirma, ¿no es cierto?, de que la calidad de la investigación y el ambiente laboral donde se desarrolla investigación es tremendamente hostil hacia las mujeres. Hay una serie de sesgos, hay una serie de estereotipos que impiden que las mujeres puedan desarrollar una carrera en igualdad de condiciones que sus pares varones. Y eso es un punto tremendamente relevante para el desarrollo sostenible de los países. Es decir, si no abordamos la brecha de género en investigación, nos está trayendo una serie de consecuencias. Tú decías una, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la pertinencia del conocimiento, tiene que ver con la calidad y con la excelencia. Tenemos que redefinir esos estándares, porque esos estándares están definidos desde una sola mirada, que es la mirada, digamos, masculina. Y también desde la diversidad, ¿ya? Porque también hay una mirada binaria de cómo se organiza el mundo y no es una mirada real
no es un reflejo de cómo se organiza nuestra sociedad hoy en día. Entonces, todo el conocimiento que se produce al alero de esos sesgos y de esos estereotipos y de esa organización que está mal reflejada en la toma de decisiones genera precisamente que todo el conocimiento sea un conocimiento que no es pertinente y un conocimiento que no alcanza a resolver los problemas actuales de la sociedad. Es bien paradojal eso que sea en los centros de investigación, en las universidades, donde se va generando conocimiento, donde se van corriendo los bordes del conocimiento, y al mismo tiempo, en general son estructuras bastante conservadoras, digamos, son estructuras bastante conservadoras y que muchas veces, tal como dices tú, no se refleja lo que está sucediendo en la sociedad hacia las estructuras adentro, y van... Y en este caso, digamos, por eso la pertinencia de una ley de acoso sexual en ese ámbito. Como, ¿qué ves tú qué es lo que dificulta esta? Porque nosotros esperaríamos que las universidades, los centros de investigación estén absolutamente permeados por los fenómenos sociales, digamos, o sea, como, y que tengan esas sensibilidades que están surgiendo afuera, las tengan incorporadas, porque precisamente puede haber pérdida de valor, porque son nuevas miradas que van a aportar, digamos, desde distintos lugares, distintos paradigmas. Entonces, ¿qué ves tú que hace que eso suceda así? Bueno, los centros de investigación y las universidades, como tú bien dices, es una paradoja que reproduzcan la división que se ve en la sociedad, ¿no es cierto? La división sexual del trabajo, esta división asimétrica del poder, porque finalmente esto se trata de relaciones de poder. Y quienes han ostentado el poder en la humanidad desde que el mundo es mundo, digamos, desde que tenemos registros históricos, son los hombres. Y los hombres han construido un mundo desde su propia perspectiva, relegando a la mujer a un rol de su secundariedad. Y eso también se replica en las universidades. Finalmente esto es relaciones de poder, ¿no es cierto?, donde no se distribuye el poder de igual forma. Por lo tanto, si tú ves la sociedad, las mujeres estamos también relegadas en un segundo plano, y si tú ves la distribución de las universidades, lo mismo. Un ejemplo muy claro es solo mirar el Consejo de Rectores, ¿no es cierto?, que por años, por décadas se ha mantenido totalmente masculinizado, y recién hace un par de años, ¿no es cierto?, irrumpió la primera rectora, que también es socia de nuestra red, la rectora Natacha Pino de la Universidad de Aysén, fue la primera rectora electa por sus pares en una universidad pública. Estamos hablando hace 2 o 3 años. En pleno siglo XXI se logró romper ese techo de cristal, y ahora al Consejo de Rectores se suman 2 rectoras más. Y esto no tiene que ver con que no haya mujeres, con que no haya mujeres que tengan las capacidades para desempeñar esos cargos de alta jerarquía, sino que existe un sistema que lo impide, una serie de barreras, ¿no es cierto?, que no deja que las mujeres accedan a esos nichos de poder, ¿no es cierto?, y que ejerzan cargos de liderazgo. Precisamente, como una de las cosas que a mí me toca ver en organizaciones, y lo conversaba con Natacha hace un par de sesiones que tuvo aquí en la entrevista, tiene que ver con... Estamos en un momento en que las lógicas de poder están cambiando absolutamente. Y yo lo veo mucho en el mundo organizacional, donde empieza a aparecer una conversación de hay que descentralizar el poder. Y desde la perspectiva masculina, es bien difícil descentralizar el poder, porque yo dejo de ser quien soy. O sea, de alguna forma hay una cosa ahí con el ego, amarrada, digamos, de la verticalidad, del control. Pero resulta que para poder reaccionar a cosas como el coronavirus, no nos sirven las estructuras verticales, no nos sirven como, no hay alguien iluminado arriba que nos tenga que decir a los de abajo cómo hacemos las cosas, digamos, como sucede en las tradiciones religiosas, que el de arriba es el pastor y los de abajo son el rebaño. Por algo las metáforas son así. Entonces, en esa distribución de poder, ¿cuál ves tú que es el aporte, digamos, desde esta perspectiva de género para que eso pueda suceder, digamos? ¿En qué se manifiesta? Bueno, tú dices algo muy importante, y que tiene que ver con la distribución del poder. Para que el poder se distribuya, alguien tiene que cederlo, ¿ya? Y ese es el punto de inflexión en el que nosotros nos encontramos hoy en día. La evidencia apunta a que, como bien tú lo mencionaste al principio, mientras los equipos, por ejemplo, de investigación sean más diversos, tienen más posibilidades de generar innovación radical. Esto quiere decir que si incorporamos, ¿no es cierto?, todas las perspectivas de un grupo humano que refleje efectivamente lo que es la sociedad, vamos a poder encontrar de mejor manera soluciones a problemas que son complejos. Y quiero
centrarme en la palabra complejidad. Cuando tú enfrentas los desafíos que estamos enfrentando en un mundo actual que está en crisis, ¿no es cierto? Hoy en la mañana conocimos el informe de cambio climático, ¿no es cierto? Y ya se ve que es una situación que es irreversible, insostenible y que está cada vez ocurriendo a pasos más acelerados. Ese es un desafío complejo, es decir, tiene múltiples variables que tienen que ser analizadas. Entonces, cuando tú analizas un problema desde una sola perspectiva, es imposible que tú encuentres una solución para un problema complejo. Y nosotros, todos los desafíos que estamos enfrentando hoy en día en el mundo son de carácter complejo y tienen que reflejar la diversidad de la sociedad, no solamente hombres y mujeres, sino que diversidades sexuales, por ejemplo, personas en situación de discapacidad. Hay una serie de perspectivas que tienen que ser incorporadas para abordar un problema. Lo podemos ver centrándonos en el ejemplo de la pandemia. ¿Ya? En un principio, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, estaba muy sorprendido de no poder controlar la pandemia porque se estaba enterando recién de que existían determinantes sociales de la salud. Entonces, claramente, tú no puedes tener una solución, ¿no es cierto?, con un grupo de médicos, si no incorporas, por ejemplo, técnicos en salud, profesionales de la enfermería, ¿no es cierto?, profesionales de las ciencias sociales, porque el hacinamiento y la pobreza es una variable importante en poder controlar efectivamente una epidemia. Entonces, eso te da una perspectiva de que tú no puedes tener un solo grupo con una sola visión para abordar problemas complejos como los que estamos enfrentando hoy en día en el mundo. Mira, si lo miramos desde la perspectiva cultural, que es una de las líneas que queremos ver en el programa, la evolución cultural va sucediendo por las innovaciones que vamos habitando. Al final el mundo vamos habitando arriba de innovaciones y nos va haciendo como ir adaptando a lo que va sucediendo con eso. Y hay dos paradigmas mecanicistas que surgen, de alguna forma surgen, no sé, la separación de ciencia y religión, ¿ya? Que tiene que ver con dejamos el mundo de la materia afuera, dejamos el mundo de lo interno en otro lado, que son los que priman en las organizaciones. O sea, como la cosa hay una verdad superior que se impone de arriba hacia abajo, hay una norma y un procedimiento, y vamos a buscar el logro estratégico. Entonces, aprendemos a movernos dentro de esas normas para poder generar el logro que queremos. Pero en algún minuto empieza a surgir un paradigma más sensible que cuestiona eso, que dice las verdades no son absolutas, las verdades son relativas, como no podemos, el logro no es el único fin, hay otros fines, y empieza a meter un poco la mirada de la complejidad. Y al traerla, los que toman decisiones se ven pero absolutamente atacados, digamos, porque no es llegar y decir, bueno, las verdades son relativas, ¿cómo lo hago para coordinar a esta gente? ¿Cómo lo hago para ponerme de acuerdo? ¿Cómo lo hago para agarrar a este millón de personas en la calle sin contraparte alguna, en mi lógica, para poder pararme a conversar con el líder? Porque eso hubiera sido, por eso querían que fuera una revolución castrochavista, digamos, y todo eso, para poder tener a alguien, un enemigo real al frente. Y ese paradigma de la sensibilidad que pone como los infinitos grises que estaban perdidos en medio entre la cosa bien binaria, le pone esa dosis de complejidad a la gestión. Y no hay mucho todavía mecanismo de gestión para eso, porque bien fueron creados para el otro, fueron creados en lógicas de iglesias, de revolución industrial, de ejército, como esas son las lógicas que existen en la organización. Entonces, ¿cómo ves tú ese tránsito? ¿Cómo se puede ir implementando de alguna forma, abordando? Bueno, hay dos perspectivas o dos situaciones que están ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado, ¿no es cierto?, es terminar con las lógicas de los liderazgos verticales en todas las organizaciones, no solamente en las de educación, que es el tema que nos convoca hoy día, sino que todas las organizaciones tienen que abandonar las lógicas verticales porque la evidencia indica que son lógicas que no son eficientes en cuanto al ejercicio del liderazgo. Y por otro lado, volcarse, ¿no es cierto?, a promover liderazgos que sean horizontales y que estén basados en la cooperación en las organizaciones. Esa tensión, ¿no es cierto?, entre esos dos mundos, esos dos estilos de proceder de las distintas organizaciones están hoy día en patente, ¿no es cierto? Está esta tensión permanente y estamos transitando, o el mundo nos exige transitar efectivamente a una suerte de establecimiento o recuperación de la cooperación entre seres humanos. Porque básicamente, vuelvo al punto anterior, no vamos a lograr enfrentar los desafíos complejos que nos impone esta era si no lo hacemos desde la lógica de la cooperación. Y ahí, en ese sentido, las mujeres
por la situación de secundariedad en la que se han encontrado siempre, un mecanismo de subsistencia de los grupos de mujeres ha sido precisamente la colaboración. Por lo tanto, la hemos ejercido hace mucho tiempo. Y ese estilo de liderazgo y ese estilo de trabajo nos resulta más natural. No tiene que ver con que tengamos una habilidad, digamos, seteada biológicamente, sino que tiene que ver con que es la forma en que hemos podido subsistir en esta sociedad que muchas veces nos tiene con muchas barreras, ¿no es cierto?, y con muchos impedimentos para poder tomar decisiones. En el fondo, las mujeres estamos siempre luchando por nuestro rol público, porque se nos asigna solamente un rol privado. Ahí, como el otro día leí una investigación del Evolution Institute, que planteaban que ciertos grupos humanos donde había mayor egocentrismo y estaba bastante más centrado en lo masculino, en situaciones de crisis estaban más cerca del canibalismo que los otros grupos. O sea, era así de gráfico, digamos, como poder ver que precisamente esas lógicas de poder nos llevan a la autodestrucción en muchos espacios, digamos. Pero también veo desde el otro lado, cuando hablamos de horizontalidad y todo eso, muchas veces aparecen las jerarquías como jerarquías de dominio, como jerarquías pero a veces las jerarquías son funcionales, en la naturaleza hay jerarquías funcionales de alguna forma, digamos. ¿Cómo lidiar con esas dos cosas y que no pasa a ser un polo nuevo? Ahora vamos a salir de la verticalidad y pasamos a la horizontalidad absoluta. Porque a veces, si alguien grita incendio aquí, ojalá que alguien me diga por dónde tengo que salir, cuál es la puerta, cómo me ordeno, y seguir el que tiene ahí la voz. Pero en otros espacios esa lógica es insuficiente y no da para poder solucionar esas cosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos para no ir, que es natural ir pendulando a nivel social, digamos, ir pendulando, pero en este momento yo creo precisamente, como dices tú, dado la complejidad de los desafíos, se requieren integraciones. Entonces, usemos horizontalidad cuando sea horizontalidad, usemos vertical, pero sin que sean ninguna de las dos una verdad absoluta nueva. Bueno, yo creo que el mundo como está hoy en día estamos muy, muy lejos de que la horizontalidad y la cooperación sean la norma. Yo creo que nos quedan varias décadas, si no siglos, ¿no es cierto?, para alcanzar esa, o quizás aproximarnos donde la horizontalidad y la cooperación sean como la norma. Ahora, a mí me gusta mucho el enfoque de lo que conversábamos en un inicio, o de la palabra que consagra este programa, que tiene que ver con el cambio. Yo creo que precisamente estamos en eso, en una era de cambio, y los cambios siempre son turbulentos, ¿no es cierto?, siempre son caóticos cuando ocurren. Si uno ve la historia, ¿no es cierto?, donde han ocurrido grandes cambios de paradigma, estos siempre vienen acompañados de una especie de caos o un poco de desorden. Y yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día es precisamente eso, ¿no es cierto?, donde van cayendo viejas estructuras y van naciendo nuevas estructuras en cuanto a la organización de los seres humanos en las organizaciones, en los países, en el mundo entero, ¿no es cierto? Y esto se va acomodando, pero sin dejar la tendencia, ¿no es cierto?, al caos y al desorden, porque eso es lo que pasa cuando tú estás acostumbrado a una forma de proceder, a una forma de actuar, ¿no es cierto?, van cayendo esas estructuras y hay un poco de desorden, hasta que la nueva forma de proceder, de organizarse, ¿no es cierto?, se va acomodando y sigue coexistiendo con esas viejas formas. Yo creo que es muy difícil que una se imponga sobre la otra, siempre van a coexistir, y en ese sentido, si bien las mujeres hemos estado en un rol de secundariedad en toda la humanidad, aún así hemos convivido, ¿no es cierto?, con el poder patriarcal, hemos convivido con nuestras formas de organización y con nuestras luchas históricas que se remontan hace varias etapas de la historia donde hemos tenido ese rol. Claro, precisamente, si lo miramos en el proceso evolutivo como humanidad, probablemente pasamos miles de años en una lógica tribal, y no había grandes cambios tecnológicos que nos permitieran salir de eso, pero en el último tiempo se ha ido acelerando gigantescamente. Y ahí cuando empieza a aparecer, yo lo veo en el mundo organizacional, cuando empieza a aparecer ¿ya? La colaboración, la co-creación, el codiseño, empieza a ponerse una atención importante en el mundo de la gestión para poder incorporar eso sin que
la máquina, que es el paradigma que está detrás, se enlentezca, porque dicen participación es hacerlo más lento, menos efectividad, es más rápido llegar y tomar, porque hay un pensamiento lineal ahí detrás que efectivamente no tiene a la vista la complejidad de los problemas. Lo vemos en la pandemia, digamos, las empresas no modificaron el resultado buscado, lo único que hicieron rápidamente fue modificar un poco la forma para poder seguir obteniendo el mismo resultado. Entonces no llegamos ni siquiera a hacernos esas preguntas de, o sea, con un frenazo como el del coronavirus, como ¿es el resultado que estamos buscando el que tenemos que seguir buscando? ¿Y solo tenemos que cambiar la forma y pasamos de presencial a virtual sin tener en consideración ninguno de los aspectos humanos que eso está generando? Porque, o sea, todavía no hay investigación todavía mucho encima, pero eso está generando muchísimos cambios sociales. Entonces, era el momento para preguntarnos, ¿es el resultado que tenemos que seguir buscando? Pero no, lo seguimos obstinados con el punto de destino. Y siento que ahí la perspectiva de la diversidad te aporta esa sensibilidad adaptativa que tiene que ver precisamente con lo que está sucediendo ahí, en ese contexto, que es ahí el nicho ecológico en el que estoy habitando, de alguna forma. Entonces, vamos a ir a una pausa musical y vamos a retomar con nuestra invitada de hoy, Vania Figueroa, vicepresidenta de la Red de Investigadoras de Chile. Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética, con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com.